Hola de nuevo a nuestros amigos calidoscópicos. Estamos en la parte 2 de nuestro proyecto que queremos proponerles para el 2021. Espero que tengan un buen día, buenas tardes, buenas noches al momento que nos estén escuchando. Magia del podcast de nuevo. Para ustedes ha sido una semana, para nosotros han sido 10 minutos. Que yo simplemente me agarré algo de tomar, revisé que todo estuviera bien y ya todo perfecto. Estamos estrenando no solamente Formato. este nuevo formato y con equipos proporcionados por nuestros amigos de Manbriche. Pero también estamos estrenando, no repetir la palabra, sino que estamos invitándolos y queremos darle una propuesta de una serie de especiales, una miniserie, ya le voy a empezar a decir así simplemente. Es una miniserie. Es una miniserie de 9 especiales muy especiales que vamos a tenerles para este 2021. Esta es la parte 2. Para los que nos estén escuchando que estén un poquito perdidos y no sepan por qué estoy diciendo parte 2, es que hace una semana les hablamos de 4 de los 9 temas. Ahorita vamos a hablar de los últimos 5. ¿Y cómo se llama la miniserie? Las rutas del Revolú. Revolú. Pero para los que estén un poquito perdidos, si no saben de qué estamos hablando, por favor vuelvan una semana hacia atrás. Los pueden ver en YouTube, Tu Calidoscopio. No, en YouTube estamos como Calidoscopio Live, oficialmente. En Instagram, Twitter, Facebook, todos nos pueden encontrar como @Tu Calidoscopio. O en Spotify, Calidoscopio Live también. Simplemente vayan una semana para atrás y podrán ver la parte 1 de las rutas del Revolú. Bien, habiendo dicho eso, la semana pasada, para refrescar un poquito la memoria, aunque estoy seguro que muchos habrán estado pensando en todos estos temas, hablamos de los inicios de Panamá y de lo que actualmente es Panamá Viejo, Panamá la Vieja, como prefieran decirle. También hablamos de la resurrección de la ciudad en lo que actualmente es Casco Antiguo. Hablamos un poco de Chiriquí, una provincia que también les tenemos un especial que preparado ya en un futuro. hay un adelanto en nuestra página web. Ya ha habido un adelanto desde ya hace tiempo para esta semana. También lo pueden buscar. ¿Cómo se llama ese adelanto? Para los que... La magia de las tierras altas de Chiriquí. ¿En qué categoría está? Rutas. Categoría rutas, así que ya saben, www.calidoscopio.live. Cuando lleguen allá pueden entrar a la sección de rutas y podrán ver este artículo que ya les Es subió un la abreboca. chica. Es un abreboca de lo Un que simple queremos hacer. abreboca de los que tenemos planeado y para que tengan una especie de concepto de qué queremos hacer. Y además, lo último que quedamos, uno de mis temas en los que me reí bastante, la Y verdad. es mi tema favorito. Su tema favorito, que es el escudo de Veragua en la mira de los revoltosos. Así que, de nuevo, para los que sigan un poquito perdidos, ya escucharon de qué hablamos, son muy buenos temas, vayan una semana para atrás y vuelvan, que aquí los estamos esperando. Pero para los que estuvieron una semana, que ya espero que hayan estado en Instagram dándole like y comentando. Y diciéndonos cuál tema quieren, ¿Cuál tema por dónde quieren, empezamos. por dónde quieren que empecemos de las 4 historias que ya proporcionamos. Esta semana, por cierto, también van a tener imágenes de las 5 historias de las que le vamos a hablar hoy. Pero bueno, para los que ya estuvieron esperando, aquí estamos con la parte 2. Bueno, y hablando de estas rutas del Revolú, es decir, estos lugares turísticos especiales de Panamá, pero que tienen una historia interesante, revoltosa, complicada en algunos casos, en otras, digamos que fueron complicaciones, pero que fueron muy interesantes. El siguiente tema que queremos proponerle es el del caballo de hierro. ¿Tú sabes lo que es un caballo de hierro? Un caballo hecho de hierro. No, bueno, aquí el caballo de hierro para el panameño no es otro que el ferrocarril. Lo curioso es que ustedes sí tienen excusa si no se acordaban, porque fue hace una semana. Yo no tengo excusa porque literalmente lo hablamos hace como media hora. Pero sí me acordé que hablaste del caballo de... Uy, muy buen adelanto que hiciste sin ni siquiera decir nada. Exacto. Eso es solamente para la gente inteligente de Calidoscopio. Que al El parecer caballo- no soy yo. Ah, pues no, porque tú eres el señor Neto del Calidoscopio. Bueno, el caballo ¿Cómo de me hierro. tomo eso? Ay, es una broma. Caballo de hierro, el ferrocarril de Panamá. Antes de que Panamá tuviera canal, tuvo un ferrocarril y el ferrocarril fue importantísimo para la construcción del canal. Pero la gente No habla solo muy... para la construcción del canal, sino que gracias al ferrocarril, gran parte, cuando digo gran parte de la cultura de Panamá en la actualidad está influenciada en muy mayor parte, muy mayor fracción por las distintas personas que llegaron a Panamá a causa del ferrocarril.
Gran parte del motivo por el que el Panamá tiene una gran cultura china es por el ferrocarril de Panamá. Correcto. El ferrocarril de Panamá implicó un esfuerzo sobrehumano, o sea, trabajar en una selva que era agobiante, con las enfermedades propias de la época, la fiebre amarilla, la malaria, requirió de una mano de obra brutal que no existía en Panamá, no había tanta gente como para trabajar aquí. Se desarrolla en una época en la que Panamá no era una república independiente, era una provincia de Colombia. Los colombianos, valga mi saludo a los amigos colombianos, pero los colombianos de aquella época, o digamos que el gobierno central de Colombia, Bogotá, veía a Panamá como que su parte trasera o el pantano de su país, que nadie quería venir a trabajar para acá. Le veían el potencial obviamente económico, que ya se lo había demostrado además en la época de la colonia, cuando, como ya les comentamos en el episodio anterior, pues Panamá, desde la ciudad de Panamá, fue que se organizó todas estas rutas comerciales hacia el Perú y todo lo que fue la organización política de Centroamérica, o sea, era un punto súper importante. Entonces, claro, obviamente los colombianos o Colombia ya tenía noción y tenía conocimiento de la importancia económica de Panamá, como lo tuvo también Simón Bolívar, porque cuando Simón Bolívar habló de hacer una gran unión de países hispanoamericanos, hablaba de Panamá como el lugar que estaba predestinado por el Dios Todopoderoso para ser el puente del mundo, corazón del universo, porque por aquí pasaba todo. O sea, era como que el punto privilegiado geográfico de esta maravillosa tierra latinoamericana. Y de hecho, cuando Panamá se une a Colombia, en ese momento seguía siendo la Gran Colombia. Correcto. De nombre. Es decir, que todo esto, como dice la chica X, venía ya desde un potencial que se le veía y que lo explotaron, y que en gran parte, en retrospectiva, viéndolo desde el siglo XXI, ya vendieron a Panamá a los Estados Unidos. Básicamente. Bueno, hay una leyenda negra, señor Neto, según la cual Panamá fue una creación de Wall Street y que la política exterior norteamericana fue de alguna manera secuestrada por los intereses económicos que consideraban que había que hacer que Panamá se independizara de Colombia para poder tener control sobre la creación del canal. Y es que a los norteamericanos les costó muchísimo llegar a un acuerdo con Colombia por el tema del canal. Claro, lo interesante a toda esta historia, quizá la gente no lo recuerda, no tiene que ver necesariamente con nuestro caballo de hierro, que es el ferrocarril, pero para hacer un poquito de historia, el canal no lo comenzó a hacer Estados Unidos, lo comenzó a hacer Francia. Y de hecho yo encontré en estos trabajos periodísticos que hago, aparte de Calidoscopio, tuve la fortuna de ir a la biblioteca del Canal de Panamá. Allí hay una colección espectacular que tiene que ver con una serie de periódicos de la época francesa en los que se proyectaba lo que iba a ser el Gran Canal de Panamá, construido por la Compañía Universal, que era una compañía francesa, y la verdad que los primeros diseños eran una cosa, yo tengo por ahí lo que pasa es que no lo podemos utilizar porque es una imagen protegida, cuesta mucho dinero, pero los diseños iniciales de lo que iba a ser el canal francés eran espectaculares. Los franceses fracasan en esa construcción del canal de Panamá, y cuando ya están en quiebra, esa es otra parte de la historia muy interesante, ellos comienzan a ver a quién le pueden vender el proyecto. Para ese momento ya Estados Unidos estaba pensando, como ya los franceses estaban construyendo el canal, ya ellos veían el potencial importante de tener un canal y comenzaron a pensar en hacer otro canal, en hacerle la competencia en Nicaragua. Y obviamente los franceses decían, no, esto no puede ser, tenemos que buscar a quién vendérselo. Se pensó en vendérselo a los alemanes, se pensó en vendérselo a Japón, se pensó en vendérselo a los ingleses. O sea, comenzaron los franceses a ver cómo recuperaban ese dinero. Y en el interín se dan cuenta que era mucho más fácil ofrecérselo a alguien que ya estuviera pensando en hacer un canal, que fueron precisamente los norteamericanos. Y cuando ya estaban casi listos para la negociación también tenía que ver con Colombia, porque Colombia era la que había mandado a hacer el canal de Panamá en su territorio. Estamos hablando de qué época, qué años más o menos. Estamos hablando de principios de 1900. Panamá se independiza en 1903, si mi memoria no me falla.
y el canal se comenzó a hacer en 1800 y tanto, o sea, fueron unos años perdidos, no perdidos porque sí, obviamente se adelantó mucho y el ferrocarril tuvo mucho que ver, que ahí es donde queremos hacer el especial, la parte histórica del ferrocarril, porque hoy día cuando usted viene a Panamá, una de las rutas turísticas, no quiero decir obligada porque no es la que la gente más lo busca, pero si usted quiere hacer algo distinto a ir al canal de Panamá, yo le sugeriría hacer la ruta del ferrocarril. Usted se va, ya es una compañía privada, el ferrocarril, fue el primer ferrocarril transcontinental. Es un ferrocarril que funciona y es un ferrocarril que no solamente sirve para el transporte de mercancías de un puerto al otro. Cuando me digo de un puerto a otro, es del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico, sino que además tiene un servicio de vagones de lujo en el que usted puede rememorar esos viajes a la antigua en ferrocarril en esta zona. Y la gente cuando atraviesa, cuando viene y hace esa ruta, no tiene conciencia. Sí, obviamente los que trabajan a nivel turístico en ese ferrocarril te echa algunas historias, algunos cuentos, pero ese ferrocarril tiene, como dicen los panameños, busco historia, mucha historia. Y esa historia que curiosamente que estamos con el tema y que mencionaste lo de Francia, yo tengo una teoría particular, que no sé si tiene que ver, simplemente es algo que vi una relación, también nosotros como humanos vemos patrones donde no existen, pero para mí esa palabra en específico, buco, ¿sabes de dónde viene? No, la verdad que no, nunca me lo había preguntado. Yo tampoco sé per se, pero mi teoría es que buco viene de beaucoup, como decir, muchas gracias en francés. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fuiste la que estudió francés, bueno, yo sí, no estoy. Pero mi teoría es que viene de ahí, que significa mucho también. Entonces, no sé qué veas tú ahorita pues en esta pequeña tertulia, paréntesis. No sé, pero lo que me dice es que cuando empecemos a trabajar el tema de del caballo de hierro, podemos averiguar si esa palabra buco viene de esas denominaciones francesas, ¿no? Pudiera ser. Interesante investigarlo, ¿cierto? Porque es en parte ese tema de tanto el ferrocarril como el canal creó una gran cultura aquí en Panamá. Que bueno, cuando se dice creó fue más o menos que quedó a través de los años, y también hay una parte que me imagino que vamos a hablar aquí. Estoy viendo la chuleta, la batería, como le quieran decir, que tiene la chica guía X, la guía que tiene aquí, así que sí sé que le vamos a hablar de este tema, pero también hay una parte muy interesante con el canal, pero que de estos dos proyectos quedó tanto la comunidad completa china aquí en Panamá, es un gran factor importante ahí, la comunidad afroantillana, por supuesto, cualquier cantidad de palabras y frases propias del panameño y provienen de esa época. Cuando dices, cuando hablas de los franceses. Exacto, porque muchas palabras, muchas jergas en particulares vienen de esa época, que tuvieron influencia de otros países. Correcto. Entonces, ya aquí te permito continuar, ya me quedo calladito. Bueno, con la historia del ferrocarril, el cuento es hacer esa ruta actual, que ya la hicimos en una oportunidad. Yo les comentaba en el episodio anterior que yo había estado trabajando en un proyecto que se llamó Cultures and People hace ya un tiempito, y dentro de esos programas especiales que hicimos el recorrido en el ferrocarril. Fue súper emocionante. Yo no sé si tantos años después estará trabajando el mismo guía. Y que, para dejarles un paréntesis aquí, cuando ella dice hicimos, se refiere a ella y dos compañeros más periodistas, Rafael Tapias en la voz, y en la cámara estaba José Antonio Gil, nuestros amigos de Mamá. A mí ahí no me van a ver, yo era un bebé. Básicamente. Pero sí tengo una foto tuya, la vamos a poner ahorita para que lo vean. Aparecemos tu papá, tú y yo. Pero eso no fue para Cultura San Pito. No, pero el señor Neto aparece en una foto muy chiquito en lo que quedaba de un vagón. Creo que te tomaste una foto, sí, claro, una foto en un vagón. Para la gente que nos está escuchando en Spotify, no sé si ¿por qué no? La van a poder ver en un artículo en la página web. Me quedé pensando un poco si quería que esa foto estuviera en un artículo en la página hermosa web. Pero sí, estaba niña, me veía bonito, así que... Sí, más bonito que ahora. Es una broma. Bueno, lo cierto es que queremos hacer un especial. Todavía tiempo de pararme y dejarte el programa. Mira, vamos a hacer un especial en el que hagamos la ruta. ¿Tú te imaginas yo no sabía eso de los vagones de lujo, porque yo siempre que he visto el ferrocarril ha sido los vagones comerciales.
Claro, pero están los vagones de lujo, son como 5 o 6 y ese viaje tiene un nombre. Es algo así como que la ruta entre dos mares o algo parecido y de verdad que es espectacular el recorrido, es de 1 hora hacia la ciudad de Colón. Y pues nada, lo interesante es que queremos hacer ese viaje, quiero que tú hagas ese viaje y quiero que tú en esta oportunidad seas el camarógrafo a cargo. Además que normalmente las personas que toman esa ruta son norteamericanos o personas que hablan inglés y el guía turístico habla en puro inglés y es la misma persona que nos hizo nosotros el recorrido. Es espectacular, de verdad, las anécdotas que él cuenta, pero es unas anécdotas muy bonitas. Las partes rudas, como por ejemplo el suicidio masivo de muchos chinos, eso poco la gente lo conoce. Grupos de chinos que llegaron acá, no tengo muy claro y es parte del trabajo que quiero hacer para ustedes, que queremos hacer para ustedes, cuál fue la razón por la cual creo que eran 200 o 300 chinos se suicidaron. Unos dicen que fue porque les prohibieron el consumo de opio y otros dicen porque al final los iban a regresar a su país y ellos no querían. Eso lo vamos a investigar para ustedes en ese especial, porque detrás de todo, de hecho, conseguí también un libro en la hemeroteca que también me tomé el trabajo de fotografiarlo y lo hizo una descendiente de la comunidad china, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo tengo guardado. Otro paréntesis, te estoy haciendo puros paréntesis. Si viven en Panamá, bueno, ahorita mismo está complicado, pero cuando se pueda y cuando todo esté cool, vayan a la hemeroteca, apoyen a la hemeroteca, apoyen a la Biblioteca Nacional. Espectacular. Y sobre todo la hemeroteca, que es un proyecto que lo he vivido mucho a través de la Chica X. Definitivamente necesita un poco de apoyo. Sí. Y está pasando por un proceso de remodelación y todo el tema. Más que remodelación, es el trabajo de digitalización de cada una de sus cosas que tienen allí. Son periódicos muy antiguos, tienen muchísimos libros. Ahí es justamente yo donde he encontrado muchos de estos libros interesantísimos. Y en este grupo de libros está el de esta chica descendiente de chinos que hizo una investigación de su comunidad, de la importancia de la comunidad china en el desarrollo del ferrocarril. Y hay historias espectaculares, incluso hay un autor panameño, el señor Juan David Morgan, que tiene un libro que se llama también, tiene que ver con él no le llama El Caballo de Hierro, creo que le llama, no recuerdo ahorita el nombre, lo vamos a buscar también para que lo vean en la portada. Es un libro de un autor panameño que habla justamente, no habla de la historia como tal del ferrocarril, como tal histórico, así que de tal fecha a cual fecha, sino es la historia de un amor que se desarrolla en torno a una crónica, es una novela. Es una novela y entonces habla de un amor frustrado, por decirlo de alguna manera, que se desarrolla justamente en el momento en que están haciendo el ferrocarril. Entonces el ferrocarril de Panamá, lo que fue la construcción que precedió a la construcción del canal de Panamá, tiene una historia sumamente importante, una historia donde comienza, claro, Panamá siempre ha sido un crisol de raza. Creo que no lo hemos mencionado particularmente, pero como hemos mencionado que el canal originalmente era de los franceses y después se lo pasaron a los estadounidenses y todo el tema que hubo con Colombia. El ferrocarril fue originalmente, toda la propuesta y todo lo que se llevó a cabo fue hecho por... Hasta donde sé, los mismos franceses. Fue importante, fueron los mismos franceses. O no sé si empezó como una propuesta, eso es parte de la investigación que me gustaría hacer porque no lo tengo claro. O lo leí en algún momento y realmente lo olvidé de tantas cosas que he leído. Pero sé que cuando se le vendió a Estados Unidos el proyecto del canal incluía el ferrocarril. ¿Cómo comenzó el ferrocarril? No tengo la seguridad, no lo recuerdo, de verdad que no lo recuerdo, decirlo aquí es mentira, pero es parte de la investigación que tenemos que hacer. Porque la parte que yo conozco, por lo menos por temas más que todo académicos, y que puedo decir que, por esa parte dije lo de la hemeroteca, este año, ya estamos en 2021, el año pasado, me tocó hacer unos cuantos trabajos de historia de Panamá relativos a esa época de Panamá, la época del ferrocarril y del canal. Y definitivamente que por lo menos por internet sí es un poco más complicado conseguir esta información, pero por la hemeroteca y a través de muchos libros que he visto con ella, sí definitivamente se puede hacer una muy buena investigación y es lo que le queremos traer con estos especiales. Mira, aquí yo estoy buscando pero por justamente lo menos la página del
del ferrocarril, que ya la vamos a ponchar para que los amigos lo vean, la cantidad de cosas que yo tengo acá. Y porque me dio ya curiosidad, te lo digo porque ya he hecho una investigación previa de los muchos trabajos que he realizado. Y aquí fue la galería primero. Ok. Hay muchas historias relativas, como les digo, al Canal de Panamá. Viene Colón, el descubrimiento, todo esto, Balboa y el descubrimiento. Es que siempre pasan por acá. Siempre van a ver en todos estos temas históricos el hecho de que todo comenzó con la ruta esta que se creó, la ruta de la Real, el Camino Real, el Camino de Cruz. El Camino de Cruz. Y la parte que iba a mencionar es que Francia con el canal, por eso pregunté en parte de lo de ferrocarril, porque tampoco estoy muy seguro ahorita mismo, pero Francia con el canal se trajo mayormente a personas de Haití y de un par de islas antillanas, pero cuando lo comenzó a traer Estados Unidos fue que sí se trajeron, pero la verdad, o sea, es que una parte ahí que le ofrecían cosas, les traían beneficios, sí técnicamente se los trajeron, pero en gran parte es que ellos mismos querían venir para acá porque les dieron mucho beneficio en el momento. Y hay una historia muy interesante por ahí, es en parte donde provienen ciertos términos acá de Panamá, pero mira, originalmente fue desarrollada por una compañía norteamericana, Kansas City. Es que eso es lo que te iba a decir, porque de hecho se llama Panama Canal Railway Company. Sorry. Pero originalmente yo pensaba que era de los estadounidenses y en parte por eso me imagino que es también lo que le queremos traer. Aquí en parte estamos hablando de la propuesta que está, no sé si decir a medio coser, por el hecho de que ya está tenemos solamente pensada, porque y o sea, ya tenemos todas las ideas y ya sabemos qué queremos hacer, pero en parte por eso se los estamos diciendo, para que ustedes también sepan, se emocionen, nos apoyen y les traigamos todas estas series especiales que sé que van a salir historias muy interesantes de ahí, porque nada más pensando en lo del canal y en lo del ferrocarril, que también son dos historias muy interesantes que yo he hecho. Los he explorado. No sé qué tanto crédito darme, pero en la escuela me tocó hacer dramatizaciones de ambos temas y de los momentos en los que hubieron, sobre todo con las enfermedades y los trabajadores y todo eso, y sé que son historias muy interesantes en las que se les puede sacar mucho material y mucho jugo. Fíjate, originalmente aquí ya lo estoy leyendo y ya me estoy refrescando la memoria. La construcción del ferrocarril fue realmente financiada desde el principio por dos empresas privadas norteamericanas que veían el negocio, el gran negocio. ¿En qué se basó la factibilidad del negocio? En la productividad que había tenido el Camino de Cruces y el Camino Real. Entonces, claro, pensar en un ferrocarril, que como ya te dije, en este libro de Castillero se menciona que el primero en haber pensado en la posibilidad de un ferrocarril fue Simón Bolívar, pero que eso lo hablamos en el episodio anterior. Exactamente. Y también escucharán un poco más esa parte cuando mencionamos el Camino Real y el Camino de Cruces. Pero en esa época en que Bolívar pensó en eso, la tecnología no estaba tan avanzada como para pensar en hacer un ferrocarril. No era locomoción, no era, o sea, era una cosa factible, pero la tecnología es que se podía montar el ferrocarril. El problema era el trayecto que tenía que atravesar. Un trayecto selvático con una cantidad de cosas muy difíciles, y para comenzar, qué tipo de mano de obra se iba a traer. Y ahí es donde vienen justamente las historias del caballo de hierro, de toda la cultura que trajo, el montón de gente que vino, lo difícil que fue la construcción, cuál fue el peso de ese caballo de hierro en lo que fue después el proceso de construcción del canal de Panamá. El peso es tan importante que hoy en día hay un monumento, sería, que se le hizo a la comunidad china que llegó en ese momento. Correcto. Y otra cosa interesante es preguntarnos en ese especial, si no hubiese existido primero el ferrocarril, ¿si hubiese podido construir el canal? Yo creo que no. Porque el ferrocarril fue clave. Claro, el ferrocarril fue clave y a día de hoy se utilizan por separado. Al día de hoy existen y funcionan de forma independiente hasta cierto punto,
que mientras que sí tienen relación, los dos pueden funcionar, y es parte de esa teoría interesante, que algo que sí podría decir ahorita mismo, pensándolo, ninguno hubiera existido sin el camino real ni de cruce. Exactamente. Porque de hecho mencionamos que el camino, ahorita mismo no estoy claro si fue el real o el de cruces, pero que cruza el río Chagres. Creo que es uno de los, bueno, Uno de los dos cruza ese río, pero para los que no estén en Panamá o no conozcan del canal, el canal en gran parte se centra alrededor del río Chagres, y es un río muy importante para el canal, y en parte por eso me imagino que viene de ahí desde tanto tiempo, desde cuando se asentó la ciudad de Panamá. bueno, dicho esto, queremos hacer un especial entonces en el que contemplemos toda la historia comenzando. Imagínense ustedes, van a poder ir con nosotros a esa ruta que pocos turistas la agarran, y no sé por qué deberían como que promoverlo más. Entiendo que es una empresa privada, pero... Bueno, por lo que me comentas, o por lo menos cuando viniste de acá con Culture Some People, era más que todo hacia un público anglosajón. Sí, bueno, es una pena, de verdad creo que eso sería un viaje fantástico, sobre todo para los pequeños panameños o los estudiantes que están aquí, jóvenes, porque es una ruta bien interesante y creo que vale la pena hacerlo, pero hacerla en conciencia con la historia que hay detrás de eso. Estamos hablando de rutas turísticas panameñas que tienen una historia cargada de eso que llama el panameño, son historias revolú, situaciones revolú complicadas, con mucha dificultad de esas historias, ¿sabes? Que dan en el corazón y que son dignas además de una película por lo interesante. Y uno que, por lo que estoy viendo, no tienes ahí, pero sería como una proposición del señor Neto particular, es Veragua, sobre todo la parte de Los Santos, Santiago. Creo que eso lo podemos hacer para una segunda temporada. Pero ¿sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Por la importancia que tuvieron precisamente en la independencia de Panamá de España, y que esa historia, la verdad, es tan extensa y es tan curiosa que hasta yo haberlo estudiado sonaban como 3 puntos distintos de la historia, mientras que todo ocurría al mismo tiempo. Y de hecho existieron 3 propuestas de independencia de España. Wow. Una de la ciudad, una de Santiago y una de la Villa de los Santos. La historia de la Villa de los Santos también es muy interesante y es un revolú, prácticamente literalmente, hasta el punto que no se sabe todavía la existencia de Rufina de Alfaro. Muchos dicen que no existen, pero la historia tradicional, el cuento que se echa, es que era la razón principal por la que se dio el grito de independencia de los Santos. Wow. Entonces, eso es uno de los temas que cuando renovemos esta miniserie, hagamos otra parte, podemos hablar de mucho. Si tenemos éxito en esta primera temporada, hacemos una segunda donde empecemos con los carnavales de Panamá, los carnavales tableños, porque claro, acuérdense, el espacio se llama Las Rutas del Revolú. Cuando decimos ruta, hablamos de sitios turísticos, y Revolú lo lleva a lo muy panameño, a esas rutas panameñas tan famosas, y en el caso de la provincia que tú estás hablando, es famosa turísticamente por sus carnavales. Entonces, detrás de esos carnavales, de ese ambiente festivo que trae justamente los carnavales panameños, que son únicos en Latinoamérica, hay una historia de Revolú, que sería el revolú que fue la independencia de Panamá. Panamá se independizó en 2 fases. Primero se independizó de España. Bueno, se independizó de España y después se separó de Colombia. Correcto, se independizó de España. Muy poco tiempo después se unió a Colombia por distintas razones. Y podemos hacer un especial completo simplemente del mes de noviembre. Correcto. Acá en Panamá. Porque, o sea, cuando se dice que el mes de noviembre es las fechas patrias, y creo que de los pocos países, por lo menos viniendo de Venezuela, esto no lo veía ya, pero que literalmente todas las fechas patrias giran alrededor de un solo mes. Y hay muchos motivos muy interesantes por los cuales ocurre eso. Exactamente, esa es que la historia de Panamá es demasiado espectacular. Pero bueno, pasando después de la propuesta del caballo de hierro,
que es toda la historia detrás de esa ruta del ferrocarril, que los turistas que hayan hecho esa ruta hoy día pueden pensar que es algo muy espectacular, pero a lo mejor no conocen toda esa historia. Pasando una vez eso, la otra propuesta que tenemos es una cosa que se llama, yo le puse el título así, mira, Reinvención se escribe con C de contadora. Esta es una isla de Panamá muy famosa desde el punto de vista turístico. Es una isla que queda ya por la parte pacífica, es Océano Pacífico. Hay dos islas muy famosas en la parte pacífica de Panamá. Una es, ¿cómo se llama? Antes de Contadora, que está antes de Contadora, que tiene una canción... No te voy a mentir, yo a veces confundo Pacífico con Atlántico, así No, que esta que... ay, chico, bueno, ahorita que tienes tú una canción, Taboga, ya me acordé, Reina de las Flores. Bueno, están dos islas muy famosas desde el punto de vista turístico acá en Panamá. Una es Taboga y la otra está más profunda, que es Contadora. Taboga, sus flores, su gente, ha sido tan espectacular que tiene una canción. Y Contadora es una isla fantástica. Hoy día hay una de las cosas que uno ve cuando llega a Contadora son las ruinas de un gran hotel. Fue una isla que tuvo, primero, ¿por qué se llama Contadora? Porque en la isla se contaban perlas. Y entonces el saber que ahí llegaban las perlas y las contaban y las manejaban para llevarla a España hizo que Contadora fuera el foco de los piratas. De hecho, hay una historia de lo que le llaman la perla negra, una perla que se consiguió aquí en Panamá, que la encontró justamente Balboa, o por lo menos eso dicen las leyendas, y esa perla al final incluso cayó en manos de Elizabeth Taylor. ¿Algo que ver con los Piratas del Caribe? No, nada que ver, o sea, es parte de las leyendas, son dos cosas distintas. No, pero me refiero, ¿crees que haya inspirado el nombre del barco? barco? No, porque hay otra perla que también tiene que ver con la perla negra y que a lo mejor inspiró eso. Esta es otra cosa. Esta tiene que ver con Balboa, la perla negra que encontraron y después cómo llegó a manos de Elizabeth Taylor. El cuento es que Contadora inicialmente se conoce por el sitio donde contaban las perlas. Por eso era que los piratas siempre pasaban por ahí y buscaban de asaltar. Pero luego, con el tiempo, Contadora estuvo desocupada, casi que paradisíaca, hasta que llegó un empresario panameño en los años 50, por allí, sí, 60, descubrió la isla, quedó varado, accidentado en su yate porque él estaba pescando y por pura casualidad llegó allí cuando vio aquella isla paradisíaca, le pareció espectacular y decidió comprar una parte de la isla, el gobierno panameño, después hizo un desarrollo turístico, crearon un gran hotel y resulta que ese hotel fue un sitio donde llegaron grandes presidentes, se hicieron grandes negociaciones políticas. En la isla de Contadora se hizo incluso muchas alianzas con países latinoamericanos, por los cuales incluso se ganaron premios Nobel de la Paz. Entonces es una isla que tiene historias de piratas, historias de presidentes, historias de grandes artistas y luminarias de Hollywood. La propia isla del tesoro. Es una especie de isla del tesoro. Después tuvo una época de debacle. Dicen que el último propietario del gran hotel parece que involucró el hotel en ciertos negocios turbios y de ahí vino la debacle. Hoy día el hotel lo que queda son, bueno, imagínate tú que hasta el Shah de Irán estuvo allí. O sea, de la cantidad de figuras importantes que pasaron por esa isla, queremos hacer un especial de cómo es la isla hoy Contadora. Contadora es la única isla de Panamá que tiene una playa de nudistas. A lo mejor voy a hacer no esta sé especial. Cómo sentir que me haya sonreído cuando viste eso. Porque uno de mis sueños es ir a una isla de nudistas. No se preocupen, esa parte no va a estar en el especial. A nosotros no nos van a ver nada de No, bueno, no lo sabemos. ¿No? Te puedo asegurar desde hoy que no. No te Sobre todo si lo quieres lanzar en línea. Bueno, pero no quiero que nuestra carrera acabe contigo subiendo una playa nudista, por favor. Bueno, Contadora tiene una playa nudista que se llama Playa Sueca. Son como 6 playas que hay ahí en Contadora. Es una isla chiquitica. Que se llama Playa Sueca. ¿Por ¿Cómo qué? más se iba a llamar? ¿Por qué? ¿Cómo crees tú que se podía llamar? ¿Por qué? No, es que por supuesto que va a ser Playa Sueca. ¿Pero por qué no se puede llamar de playa nudista? ¿Pero por qué? Eso es, ¿tú tienes algo en contra de los suecos? No, pero que las playas nudistas son muy comunes para los suecos.
Bueno, tiene como 6 playas, se recorre rápidamente. Iba a ser un chiste, pero ahora que dijiste eso no puedo hacerlo. No lo digas, mejor no. Pero no, es que no tenía nada que ver, simplemente que ahora va a sonar mal después de lo que dijiste. Entonces no lo digas, pues. El cuento es que vámonos a la isla Contadora, la recorremos, llegamos a esas ruinas del hotel, podemos de repente ver si hay algún fantasma, si nos encontramos con, no sé, el fantasma de... Es que hasta John Kennedy estuvo ahí, en esa isla. O sea, los personajes que fueron a esa isla, las negociaciones políticas que se dieron en esa isla, ya casi todas las personas importantes que llegaron a ese hotel están muertas. ¿Será que hacemos un especial de fantasmas en la isla de Contadora? Pero no creo que ninguno falleció en el hotel. No, ninguno, pero dicen que no sé, que de repente quedan... Mi padre, que en paz descanse, decía que en los lugares donde habían acontecido cosas importantes quedaban residuos energéticos. Digo, no sé, es como si yo falleciera y vieras mi fantasma en un McDonald's que visité una vez, o sea... Bueno, que no, a lo mejor... O sea, a lo mejor te gustó mucho la hamburguesa de allí, no lo sé, pero me gustaría ir a Contadora, entrar, si es posible, a ese... ¿cómo se llama? Sí, a lo que queda de ese ¿se puede hotel. visitar? No lo sé, pero Es parte de lo que queremos investigar. Créeme que tengo los suficientes contactos como para lograr llegar a Contadora. Discúlpame. Sí los tengo. Llegar, entrar a Contadora y ver de qué manera podemos entrar a eso que queda del hotel. Es más, déjame decirte que tengo la fortuna de conocer a la hermana de uno de los buenos gerentes que tuvo ese hotel, y yo estoy segura que hablando con ella podemos tener súper información de los momentos, porque el hermano de ella, que en paz descanse, administró el hotel en las épocas más importantes de flujo, en la época dorada, incluyendo la llegada del Shah de Irán, que cuando a él le dan el golpe de estado, él se refugia aquí en Panamá, y recuerdo que ella me comentó que la esposa del Shah era una mujer espectacular en el sentido del trato. O sea, era alguien que su hermano terminó enamorado de ella porque era una persona tan especial que él nunca había conocido una mujer de ese calibre. Entonces, esas historias, que imagínate tú contar esas historias en medio de esas ruinas, ¿no? Con la fotografía de la esposa del Shah y de repente esas reuniones emblemáticas, quizás hacer contacto con las personas que fueron a esas reuniones muy importantes que marcaron los procesos de pacificación en Latinoamérica. México propuso a Venezuela y a Colombia hacer el grupo de Contadora, donde estaba Panamá, México, Colombia, si mi memoria no me falla, también estaba Costa Rica, y en esa época que era el venezolano Carlos Andrés Pérez, era presidente de Venezuela en su primera presidencia, Latinoamérica estaba muy convulsa. Entonces, en ese grupo de contadoras, se llamaba grupo de contadoras porque justamente se reunían allí, se lograron muchos procesos importantes de pacificación en Latinoamérica que estaban atravesando por situaciones muy difíciles. Y en esa época Venezuela era un país absolutamente próspero, que se metía en todos los líos habidos y por haber, y ayudaba a todos los países con incluso acuerdos energéticos, que facilitaba a países que tenían complicaciones para adquirir petróleo o productos derivados que pudieran facilitar su alimento, pues su sustento energético. Entonces fue un grupo muy importante para ciertos procesos que definitivamente pues necesitaban el apoyo y la unidad latinoamericana. De hecho, parte de la historia de Panamá es ese proceso de recuperación del canal, y ahorita vamos a hablar de un especial que vamos a tener por allí. Te iba a hacer el pase, pero tú misma te lo hiciste. Sí, pero ese todavía no lo vamos a hablar. El hecho de que Panamá pudiera recuperar su soberanía tiene que ver con la unidad latinoamericana. Creo que eso es una opinión muy particular. Desde el punto de vista histórico, Latinoamérica ha tenido dos momentos de unidad fuerte. Cuando Latinoamérica decidió independizarse de España, todos los latinoamericanos nos unimos con figuras importantes como Simón Bolívar o Santander, y todos juntos fuimos a una batalla y Latinoamérica se independizó de España. Pero creo que el segundo gran momento histórico en el que todos los latinoamericanos nos unimos por una causa en común, aunque no era nuestra, fue que Panamá recuperara su soberanía con el tema del canal, y eso solamente se logró
porque hubo una armonía de todas las naciones apoyando esa idea. Y ya entrando un poco a mi opinión personal sobre el tema, y es que Latinoamérica verdaderamente ha tenido esas dos figuras, tal vez les puedas decir, tal vez algunos les quieran decir enemigos, y ahí yo podría entrar mucho más en mi opinión personal, pero son definitivamente esas dos figuras que lo vieron como un riesgo para Latinoamérica y se unificaron, que fue España y Estados Unidos. Todos los países de Latinoamérica tienen una historia con España, obviamente, y con Estados Unidos. Correcto. Todos y cada uno. Y que en parte mencionaste en el programa anterior, rápidamente con lo de Boquete, pero mencionaste lo de la compañía bananera de los Estados Unidos, y no, asumo que es la misma, pero que hay una historia con esa compañía en Salvador, en Costa Rica, sí, en la mayoría de Centroamérica. Correcto. Y de ahí en parte surgen los nombres de República Bananera y cualquier otra cantidad es un nombre muy despectivo. Es que esto es una República Bananera, que es sumamente despectivo y hasta grosero, porque quien dice, no, porque la República Bananera, lo que no se están dando cuenta es la historia de explotación que hay detrás de esos pueblos y cómo esos pueblos lucharon, porque no es solamente Panamá, es toda Centroamérica que fue explotada por el banano, y toda su gente fue explotada de alguna u otra manera, y aquí se dieron conflictos importantes. De hecho, en mis investigaciones, una de las cosas con las que yo me encontré, que me sorprendió mucho, fue encontrar que Nicaragua en una época fue un país sumamente rico, extremadamente rico, tanto que su presidente, que por cierto era apellido Zelaya, era un militar, pensaba que tenía que crear la Unión de Estados Centroamericanos o algo así. Y Zelaya, en su época de apogeo, pensó de verdad que iba a lograr construir el canal de Panamá. Se decepcionó porque lo emocionaron, y al final el canal, los gringos terminaron comprando, fue el canal de Estados Unidos, y allí Zelaya adoptó una política antiimperialista o antigringa, como la quieran llamar, y fue en ese momento que comenzó entonces una guerra frontal entre el gobierno de Zelaya y los Estados Unidos. ¿Y cómo fue eso? Empezaron a ponerle impuestos brutales a las empresas norteamericanas, empezaron a bloquear ciertas cosas, o sea, comenzó a ser como más nacionalista. Y Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Ahora vamos a inyectar aquí una especie de conflicto interno para sacar a Zelaya del poder, y ahí fue cuando comenzaron los conflictos internos en Nicaragua, incluyendo esas guerras civiles en las que mucha gente perdió sus propiedades. Yo he conocido personas sus antecesores tenían propiedades en Nicaragua, estoy hablando de haciendas que eran productivas, y cuando se explotó la guerra civil, conservadores y liberales quedaron batallándose en medio de esas haciendas, y cuando los propietarios llegaron, lo que encontraban eran las calaveras de las reses que se habían comido los liberales o los conservadores. Y a partir de allí Nicaragua entró en una espiral de violencia que terminó con todo el proceso sandinista y todo lo que estamos viendo hoy día. Pero es producto de que justamente de esos intereses económicos, que no es que uno sea pro yanqui o no yanqui o esté a favor o en contra, sino que es parte de esa historia. Ahorita mismo, contando ese relato, metiste dos términos muy propios de esa época y sentimientos que se pudieron ver en toda Latinoamérica. Correcto. Yanqui y gringo. Yanqui y gringo, que son también términos despectivos, ¿no? Claro, pero es interesante ver la historia de dónde nacen esos términos, de por qué ocurren, y todo lo que se dio alrededor, que estoy tratando de decir mucho y a la vez poco para no meter tanto de mi opinión personal, que puede ser un poquito más... Pero es que yo creo que al final lo que yo busco, señor Neto, con esta propuesta de la ruta del revolú, es que cuando cualquier persona venga a hacer turismo a Panamá, ojo, yo no soy panameña, soy venezolana, pero ya en tanto tiempo viviendo acá, le he agarrado tanto cariño a este país, y me he podido dar cuenta, no porque me lo contaron, sino que por mi trabajo periodístico me he tenido que meter en eso que le llaman... Técnicamente porque te lo contaron, pero porque no solamente te quedaste lo investigué, en el cuento, sino que lo investigué, me metí, busqué en la hemeroteca, he viajado a alguno de esos lugares que estoy reseñando, he conocido, porque lo interesante de este país es que es un país, una república muy joven, nació en 1903, y todos sus procesos políticos, económicos y sociales son relativamente nuevos. Entonces muchos de esos protagonistas todavía están vivos, y algunos de ellos he podido entrevistar. Entonces conocer la historia de primera mano hace que mi visión sobre Panamá sea diferente. Entonces cuando alguien me dice,
Panamá, el país del canal, ah, no, sí, el país de los rascacielos, el país del café. Siento que hay que profundizar más y además la esencia del panameño es tan especial, tan diferente. El panameño no se siente ni centroamericano ni latinoamericano, se siente latinoamericano, pero no se siente ni del centro ni del sur. Y aquí muchos de los personajes importantes dentro de la historia, por ejemplo, Justo Arosemena, que en todas estos líos que vamos a ir hablando, en algún momento va a salir a reducir su nombre. Justo Arosemena fue un abogado panameño que de alguna manera estuvo involucrado en el proceso, no de separación como tal de Panamá, sino hubo un momento en la historia en que, siendo Panamá parte de Colombia, en Colombia se comienza a hablar del federalismo, o sea, de la descentralización, porque todo se manejaba desde Bogotá. Entonces, Colombia tuvo incluso una constitución federalista, en la que le dio a cada provincia su independencia. Ahí vienen los enfrentamientos en Colombia entre los conservadores y los liberales. Los conservadores eran centralistas y los liberales pensaban en que cada provincia tenía que tener su independencia. Claro. En ese interín, Panamá logra una cierta independencia de Bogotá. Fue el único periodo en que Panamá no fue visto o no se sintió como que el pantano perdido de Colombia. Y cuando ocurre ese proceso, el señor Justo Arosemena tuvo que ver un poco con ese momento histórico. De hecho, muchas personas consideran a Justo Arosemena como el primer sociólogo panameño. Correcto. El detalle es que técnicamente no se le podría considerar primer sociólogo panameño, pero por un buen motivo, porque la sociología ni siquiera existía. Exacto. Pero Justo Arosemena dijo una cosa interesante. Justo Arosemena decía que Panamá no embonaba, esa es la palabra que él usaba y me encanta esa palabra, o sea, no encajaba ni en la cultura centroamericana ni en la cultura suramericana, era algo completamente independiente. Y que cuando Panamá decidió unirse a Colombia, lo hizo porque tenía un sentimiento se sentía como, ¿cuál es la palabra? Me siento débil, o sea, no me siento capaz de poder enfrentar lo que es la independencia. No, pero para los que no conozcan la historia, Panamá se une a Colombia por el simple hecho de que se sentía débil. Hay muchos factores, pero no es tanto que se sentían débiles, sino que verdaderamente uno de los motivos que para mí en historia de Panamá me tocó estudiar las tres, sí, se le podría decir actas de independencia, los tres propuestas de independencia que se hicieron aquí en Panamá. Habían personas que tenían miedo que, nos independizamos de España, pero si vuelven no tenemos cómo defendernos, se sentían débiles. Entonces la unión a Colombia fue de pura necesidad. Exactamente. O sea, vamos a unirnos a alguien que sea más fuerte y que nos pueda defender a la hora, porque ellos no querían echar para atrás, obviamente. Entonces, Justo Arosemena, además de decir eso, de tener claro que el panameño no encajaba ni con el centroamericano ni con el suramericano, dijo otra cosa visionaria. El señor Justo Arosemena, mientras Bolívar pensaba en una unidad de pueblos hispanohablantes, o sea, hablantes del español, Justo Arosemena fue más allá y predijo que si ya Latinoamérica o Hispanoamérica estaba superando la etapa de la colonización de los españoles, venía un neocolonialismo, o que venía una nueva etapa de colonización que no venía de Europa, sino que venía del norte. Ya él estaba viendo para ese entonces que venían muchos gringos para acá a mover el oro de un punto a otro, a utilizar esa ruta panameña para moverse en las rutas del oro y en las cosas, en las mercancías. Entonces de ahí vienen otros incidentes. Y justamente eso te iba a decir, que gracias a Justo Arosemena, para ya entrar al siguiente tema, que ya hemos hablado aquí, nos hemos salido del tema un poquito, pero gracias a Justo Arosemena y gracias a su ideología se llevó a muchos pensamientos, y en gran parte, que asumo que es a lo que te refieres con ese título, por ello se lleva mucha de la ideología que mantiene Panamá hoy en día. ¿Y qué hubo en qué momento? El del próximo, déjame terminar la idea de Justo Arosemena. Además de que dijo que venía un neocolonialismo, fue más visionario que Bolívar, porque Bolívar planteaba una unidad de pueblos hispanoamericanos.
pero Justo Arosemena decía que además de eso había que incorporar Brasil. Entonces cuando Justo Arosemena en esa época habla de hacer una unidad latinoamericana que incluya a Brasil, para mí él estaba visionando lo que luego se conoció como Mercosur, que no tuvo mucho éxito, no ha tenido el éxito que, bueno, pues ha tenido un proceso distinto, pero si se hubiese hecho lo que Justo Arosemena visualizaba, este personaje de la historia panameña, vaya, él estaba pensando en un Mercosur, pero integrado, toda Latinoamérica, incluyendo Brasil. Yo creo que fue el primer personaje que vio a Brasil, no estoy segura de eso, pero dentro de los conocimientos que tengo, y ojalá que dentro de la audiencia haya gente que sepa más que yo y nos corrija o nos aclare, pero me parece que fue una de las pocas personas que tuvo la visión de una verdadera Latinoamérica, desde el centro hasta el sur, completamente unida, incluyendo a Brasil, porque siempre veíamos a Brasil como algo aparte, ¿no? El detalle también de ahí es que no era solamente unida, sino que había una gran diferencia de su pensamiento con Bolívar, y es que Justo Arosemena apoyaba mucho el nacionalismo. Entonces, a pesar que fuera unida, no iba a llegar a lo mismo que ocurrió con Colombia. Que cada uno mantuviera su identidad. Mantener una identidad. Correcto. Y no doblegarse, entre comillas, ante otro país más potente. Y de ahí salen teorías que uno las ve a través del canal YouTube. Mucha gente que ha pensado, bueno, ¿y cómo hubiese sido Latinoamérica si hubiesen sido un solo bloque, que no sea país por país, sino que hubiese sido el país latinoamericano? Y entonces allí vienen especulaciones de que hubiésemos sido uno de los países con más cultura en cada una de las regiones, que hubiésemos tenido el tema del lingüístico mucho más diferente, pero bueno, en fin. La siguiente propuesta, ahora sí pasamos, después de haber hablado de, fíjate, empezamos a hablar de Contadora. Y que ya vamos a la hora. Empezamos a hablar de Contadora, de la isla que recibió presidentes, gente muy importante de todo el mundo. Yo no sé por qué caímos porque estábamos hablando del pacto de Contadora, del trabajo que hicieron estos presidentes y de la unidad latinoamericana. Entonces yo dije que fue un momento, la recuperación del canal para Panamá fue para mí el segundo momento de la historia de nuestro... pero sigues adelantándote. Sí, claro, pero aquí es donde vengo, relatos canaleros de la República que no fue creada en Wall Street. Lo comentamos, creo que fue en el video anterior. No, lo comentamos en ahorita. Sí. Que hay una leyenda negra, según la cual... Bueno, creo que sí lo comentamos. Fue en el anterior. No, lo comentamos ahorita con el ferrocarril. Bueno, hay una leyenda negra. Lo comentamos, de que lo comentamos. Que dice que Panamá fue creada por Wall Street. O sea, que fue un país creado por intereses económicos para aprovechar la versatilidad en lo que traía el canal de Panamá. Eso no es cierto. Para afirmar una cosa como esa, usted tiene que ser una persona que realmente no conozca Panamá. Y el objetivo de hacer esta serie es que conozca el país en sus puntos más hermosos desde el punto de vista turístico, pero que también conozca su historia, y al conocer su historia va a entender la idiosincrasia del panameño, que es único en el continente. El panameño ni es centroamericano ni es suramericano, es panameño, es único. Este es un país único. Estoy 90% seguro. Y dentro de ese 10% debería ser así, pero yo siento que cualquier sociólogo, sobre todo en Latinoamérica, debe estudiar Panamá porque tiene una ideología muy particular. Una idiosincrasia. Yo estoy estudiando comunicación social, de los primeros temas, los primeros estudios que vimos fue sociología, y definitivamente Panamá es un país muy interesante respecto a ello, también en la parte de teoría, toda la parte ideológica, toda la parte de humanidades, en Panamá ha sido muy interesante. Es muy interesante y es un tema que estudiar que la verdad vale la pena. Entonces, esa leyenda negra, la idea de esta serie de programas es demostrar que esa leyenda negra es más falsa que la falsedad. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, en todas estas historias nos han escuchado hablando del canal de Panamá, de cómo lo empezaron los franceses, después lo continuaron los norteamericanos, y lo que la gente no cree, sobre todo las nuevas generaciones, cuando están aquí en Panamá, llámese los panameños o los extranjeros residentes en Panamá, sobre todo la gente joven, cuando pasea, por ejemplo,
por el Causeway de Amador, que es una calzada espectacular, bellísima. Cuando usted pasea, por ejemplo, en las zonas residenciales o comerciales de algo que se llama Albrook, que hay un centro comercial muy famoso, o cuando usted camina, por ejemplo, por Clayton, o cuando usted de repente atraviesa, hay una zona aquí que se llama Ciudad del Saber, que vamos a recorrer esos puntos, que es la Ciudad del Saber en Panamá. Esas fueron zonas que anteriormente estaban bajo el dominio de Estados Unidos. Cuando hablamos de las zonas canaleras... Y cuando dice bajo el dominio es que literalmente era territorio estadounidense. Era Estados Unidos dentro de Panamá, la quinta frontera, le dicen los panameños. Es decir, si usted era panameño, y primero que usted no podía entrar a esa zona, pero si usted entraba y usted cometía algún error, por ejemplo, agarrarse un mango de ese árbol y pasaba... Claro, cuando dicen errores... Dentro de esa política, ¿no? Claro. Usted le provocó agarrarse el mango de ese árbol que está allí, pero ese árbol está dentro del territorio soneíta o del territorio canalero, y usted agarraba eso y pasaba un policía y el policía consideraba que eso había infringido una ley, usted iba preso e iba a ser juzgado por tribunales norteamericanos dentro de Panamá. Entonces, de ahí provienen muchas historias que verdaderamente, y esta es una de las partes, tal vez se podría decir que es más triste, pero vienen muchas historias y muchos momentos que me recuerdan la segregación americana. Literalmente la segregación que hubo en los 60 y en Estados Unidos, que acá se aplicó en gran parte. Existió el sistema que se le llamaba Silver and Gold, oro y plata, en los que básicamente te separaban dependiendo de tu raza, dependiendo de dónde provinieras, y eras o ciudadano de plata o ciudadano de oro. Tenías beneficios diferentes, bueno, ciudadano de plata. Claro, no era lo mismo un trabajador panameño en la zona del canal ganaba menos que un trabajador norteamericano en la zona del canal. Fuera de que ganaras menos, literalmente, comodidades simples como restaurantes, baños, literalmente, para los que hayan estudiado, que siento que todos deberían, la segregación en los Estados Unidos, aquí hubo una segregación a ese nivel. Correcto. Incluso se podría decir que más, no tanto unificada, pero que giraba alrededor del canal y giraba alrededor de la zona canalera. Sí, y eso fue moldeando de alguna manera la cultura panameña, incluso hasta en ciertos nombres, denominaciones de sitios, pero este especial que queremos hacer, que se va a llamar Relatos Canaleros de la República, que no fue creada por Wall Street, es un paseo turístico por las áreas canaleras, lo que es hoy en día, pero rememorando qué fueron en el pasado. Hay muchas imágenes fotográficas. Y me imagino que, o sea, para los que nos estén escuchando puramente, de nuevo, vayan a www.calidoscopio, para los que nos estén viendo, .live, para los que nos estén viendo a través de YouTube, hay cualquier cantidad de imágenes que lo más probable es que ya estén en pantalla, pero por lo menos asumo que en esos relatos vamos a hablar de cuando se plantaron las banderas en la zona canalera. Aquí hay tú sabes que yo lo comentaba en estos días, cuando yo llegué a este país me llamó mucho la atención que era eso de la siembra de bandera, que es una tradición panameña en la que en el periodo de fechas patrias, que es en noviembre, se siembra banderas en distintos lugares, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué siembran banderas? Es que eso tiene una historia. Imagínense ustedes que poner una bandera de Panamá en el territorio, dentro del canal. Comenzando por lo que ya mencionó la chica X, que el simple hecho, y no lo dijo por ser un ejemplo, es algo que ocurrió. Si tú agarrabas un mango y consideraban que era de la zona canalera, tú ibas preso. Exactamente. Es algo que ocurrió. También hubo la tajada de sandía. Pero eso fue mucho antes de la parte canalera. Eso fue mucho antes de que hicieron de que hicieran eso. Pero están más o menos relacionados en el sentido de que es más o menos un relato similar. No, en el caso de la tajada de sandía, aquí hay una zona muy bonita que se llama Cinta Costera, y sobre la Cinta Costera hay un mercado que se llama el Mercado de Marisco. Es la ruta obligatoria si usted quiere conocer los sabores de Panamá. Esa zona, allí anteriormente había un barrio que se llamaba La Siena. Y por acá venían muchísimos los norteamericanos, los gringos, ahorita no recuerdo la fecha, la puedo buscar y se las puedo comentar. Venían muchísimos los gringos con el tema de la fiebre del oro. Sabes que en Estados Unidos, cuando se encontró el oro por toda una parte norteamericana, era más fácil bajar por mar, atravesar Panamá y subir al otro extremo.
que atravesar todos los Apalaches y toda esa cosa, ¿no? Entonces los gringos venían, atravesaban por aquí por el istmo, era más rápido, más fácil, más seguro, con su tema del oro. Y entonces estos gringos llegaron, se comieron una tajada de sandía en ese barrio y después se negaron a pagarla. Se armó una trifulca, se armó un revolú, como dicen los panameños, y al final llegó la policía, hubieron unos heridos, y entonces eso se convirtió en un incidente diplomático, siendo Panamá provincia de Colombia. El incidente solamente terminó cuando se le pagó, se le indemnizó a los gringos por eso. Imagínate, ustedes fueron los que se comieron la tajada. O sea, pero por eso digo un relato más o menos similar, porque ocurrió mientras Panamá todavía era provincia de Colombia. Correcto. Eso en parte inspiró a los norteamericanos y eso en parte llevó a varios tratados. O sea, cuando digo en parte es que mientras que no oficialmente, cuando uno estudia la historia, en varias ocasiones los puntos de muchos tratados de Colombia y Estados Unidos, que incluían a Panamá y donde muchas personas dicen que Colombia literalmente vendió a Panamá a los Estados Unidos. También esa es otra de las leyendas negras. Muchos hechos diplomáticos vienen hasta ciertos puntos inspirados desde ahí, desde la tajada de sandía. Bueno, eso de la tajada de sandía fue el 15 de abril de 1856. Pero volviendo con el tema, ¿cómo se resolvió el problema? ¿Tú sabes cuánto fue la indemnización que le pagaron a los gringos para que ya dejaran el lío diplomático? La pequeña suma de $500,000 en oro, para olvidar el tema de la tajada de sandía. Son esas rutas, imagínate tú, si tú vas al mercado de marisco. Y por eso en parte también incluye lo que refiere de este título en particular, porque esa parte de que no, Panamá no fue creado por Wall Street. No, claro que no. Y hay muchas historias, existen cualquier cantidad de historias que uno puede pensar aquí ahorita mismo. No terminamos el punto de la siembra de banderas. Claro que no. Pero la siembra de banderas tiene que ver más con el tema canalero. Claro, y tiene que ver con el tema canalero porque pensando que simplemente te podían detener por robarte, muchas comillas. Mira, yo te lo voy a resumir en una cosa. Aquí en Panamá hay una montaña espectacular, que cuando usted llega a la ciudad, usted ve la montaña y ve que en la copa de la montaña está la bandera de Panamá. Hablando de por qué la siembra de banderas fue tan importante. Voy a eso. Y es que en un momento en el que te podían detener por cosas tan simples no es por eso. Te lo voy a decir desde el punto de vista del corazón. ¿De dónde viene la siembra de bandera? El Cerro Ancón, cuando se funda la ciudad de Panamá, si retomamos la historia que veníamos contando de el programa anterior, se funda la ciudad de Panamá en lo que es Panamá Viejo. Luego se muda, después del asalto del pirata Morgan, se muda a donde está ahorita, que es el casco antiguo. El Cerro Ancón, que es la parte más alta de la ciudad, y es emblemático porque está allí, es tomado por las autoridades panameñas como el punto de vigilia. ¿Ok? Y desde allí se veía si venían o no venían los piratas y todo eso. El Cerro Ancón comienza a ser importante para la vida del ciudadano panameño de la ciudad de Panamá por distintas cosas, por su flora, por su fauna. La gente comienza a hacer excursiones, o sea, era una cosa muy importante. Cuando Panamá se independiza de Colombia, se separa de Colombia, como tú mismo dijiste, inmediatamente vienen los acuerdos para construir el canal. Cuando se firman los acuerdos para construir el canal, lo primero que se toma, que los gringos toman para hacer una base militar, es el Cerro Ancón. Y en ese momento el Cerro Ancón era una parte importante de la ciudad de Panamá, de amor de la ciudad. De hecho, hay un poema, que no recuerdo ahorita la autora del poema, en la que ella escribe el dolor que sintió. Probablemente. No lo recuerdo ahorita. Ella describe el dolor que sintió la gente de la ciudad de Panamá cuando lo primero que perdieron fue su Cerro Ancón. No podían ni siquiera subir. O sea, la gente que subía, el panameño que subía al Cerro Ancón a ver a lo lejos, y hay fotografías muy lindas de la ciudad desde el Cerro Ancón, ya eso no lo podía hacer el panameño común. Cuando comienza la discusión de los tratados del canal,
de la discusión de, bueno, vamos a devolverle al canal la soberanía sobre todos esos territorios que le quitamos, una de las primeras cosas que se batalla es que Panamá pueda tener la bandera de Panamá en su amado Cerro Ancón. No, pero yo, o sea, sí, yo te estoy hablando también de la siembra de banderas como momento claro, histórico, es que es momento donde cientos de personas entraron a la zona canalera y empezaron a sembrar banderas. Pero es que eso venía de más atrás, eso no fue una cosa espontánea que decidieron un día entrar y sembrar la bandera. Mira, claro, pero ni siquiera era por los tratados, fue literalmente saltándose toda la parte diplomática y haciéndolo como... Ni siquiera saltándose la parte diplomática. Ya el presidente Kennedy y el presidente Chari de aquí de Panamá habían acordado que Panamá podía izar su bandera en una parte de la zona, en 5 puntos públicos de la zona canalera. Y simplemente esa es la otra parte que no se conoce, por eso es que queremos hacer ese programa. Una cosa era el gobierno de Estados Unidos desde Washington y otra cosa eran los norteamericanos que vivían en la zona canalera. Ellos se consideraban incluso mejor o sea, ellos no se iban a guiar por lo que decidiera Washington, porque el espacio canalero era de ellos. ¿Cuál era el sentido de pertenencia de ellos? Muchos de ciudadanos norteamericanos vinieron aquí en 1903 a trabajar en la construcción del canal. Y esas personas que vinieron, esos norteamericanos que vinieron a trabajar desde 1903 en la construcción del canal, hicieron familia aquí. Y muchos nacieron aquí, teniendo las dos nacionalidades, la panameña y la norteamericana. Entonces, esos ciudadanos que para la época de la discusión de los tratados, estamos hablando que se discutieron en distintos gobiernos. Cada vez que se discutían, que se llegaba a un acuerdo, por ejemplo, el acuerdo de Chari con Kennedy, de sí, vamos a poner la bandera, eso lo decidieron en Washington. A nosotros no nos tomaron en cuenta. Aquí se manda los soneitas. Eso fue una cultura, la cultura soneíta. Entonces, ¿qué pasa? Se muere Kennedy. Y cuando entra en vigencia, porque eso no fue que fue inmediato, solo acordaron y tenía una fecha de entrada en vigencia. Cuando se acuerda la fecha de entrada en vigencia, ya Kennedy había muerto. Y simplemente decidieron no prestarle atención. Eso lo firmaron allá, no lo firmaron aquí. Nosotros no lo vamos a acatar. De ahí vienen sucesos tan importantes como, por ejemplo, el 9 de enero. La matanza de los estudiantes, la pelea de pero ya va, pero es que aquí se acordó que íbamos a poner la bandera, ¿por qué no lo vas a respetar? Tú tienes que respetarlo. Y en ese interín se rompieron las banderas y mataron un poco de gente por eso, por una bandera. O sea, imagínate tú lo inútil que se puede ver hoy día pensar en que jóvenes mueran porque no se quiere poner una bandera. Ojo, estás en territorio panameño, solo que esta es un área protegida por los norteamericanos porque ahí se construyó el canal, pero sigue siendo Panamá. Claro, pero va más allá de la bandera. La bandera no era el punto por el que, o sea, la bandera era un objeto, pero había toda la historia detrás, tenía todo un significado detrás. Entonces no es que simplemente murieron por una bandera. Claro. Murieron por mil y un motivos, que por eso existe la Avenida de los Mártires en Panamá, por eso existe el Día de los Mártires en Panamá y por eso se le da tanta importancia. Existe una verdadera razón por la cual ocurrió todo lo que ocurrió y esos son parte de los relatos canaleros de la República que te van a decir que no fue creado por Washington. Por supuesto. Y también sembrar esa conciencia de que hoy día cuando usted camina por el Causeway de Amador, eso era zona prohibida para el panameño y mucho más para el extranjero que venía de turista. Ay, ni pensar que fuera a pasar. Entonces, muchos de los personajes hoy en día importantes de este país crecieron con ese sentimiento de tristeza de ver el fuerte Amador o ver esto que está, y yo quiero conocer esto, pero no puedo entrar porque soy panameño. Entonces, ese sentimiento de estás en tu país, pero tienes zonas prohibidas en la que aunque tú naciste en esta tierra, no puedes entrar simplemente porque es una zona protegida. Eso creó en la esencia del panameño un sentimiento de orfandad o de... No quiero decir la palabra violación, pero fue muy duro para que el panameño. Era una violación a los derechos de los panameños. Claro, pero la juventud hoy día, cuando atraviesa por todos esos sitios, no tiene la noción de lo que costó para que hoy día tú puedas pasar por allí. No, sí existe la noción. Por lo menos de los panameños sí. De los más jóvenes. Te lo puedo asegurar yo que estudié y que terminé mis estudios acá. Te puedo asegurar que sí se le existe. O sea, es que es lo que te digo.
esa parte del patriotismo y del nacionalismo sí es muy, ¿cuál es la palabra? Arraigado, muy inculcado aquí en los propios panameños. Qué bueno. Yo tenía idea de que no, de que los más jóvenes no lo conocían. No, claro que se conoce. Sí. Y es lo que te he dicho, en mi escuela hicimos dramatizaciones, no del 9 de enero por temas de respeto. Sí, no es demasiado ácido. No, es que de hecho es lo que te digo. Tanto el 9 de enero como otros puntos importantes de la historia aquí en Panamá son días que se respetan, por lo menos el 21 de diciembre, que no tiene que ver con el canal, pero entrando de nuevo a la parte de la cultura. Aquí el año escolar acaba en diciembre. Entonces es una tradición que se ha tenido aquí, no sé dónde comenzó la verdad, pero que se hacen prom, se hacen bailes, fiestas para celebrar que te graduaste, en especial cuando te gradúas del último año, que aquí es el 12º grado, el sexto año, 12º grado, como le quieran decir. Todas esas fiestas ocurren en diciembre, muy raro que ocurra en enero. Y a pesar que es un tiempo donde cualquier hotel puede ganar, me imagino que millones incluso, haciendo fiestas de prom para los estudiantes, el 21 de enero y el 9 de enero se respetan por donde vaya. El 21 de enero de diciembre. 21 de diciembre, perdón. ¿Y pero ¿por qué era el 21 de diciembre? Por la invasión de los Estados Unidos. Ah, no, ese es el 20 de diciembre. 20 de diciembre. 20 de diciembre. Bueno, es que son los dos, 20 y 21. Ninguno de los, bueno, 12, claro, los dos se respetan. Exactamente. Pero bueno, ese es el que queremos hacer sobre relatos canaleros de la República, que no fue creada por Wall Street. Es un paseo por las zonas emblemáticas, empezando por el Cerro Ancón. Ahí vamos a traer a colación ese poema de principios de siglo, del dolor del panameño de haber perdido su Cerro Ancón. O sea que, por ejemplo, si hay entre las personas que nos están viendo ahorita, hay venezolanos, el Cerro Ancón para el panameño es como decir el Ávila para el caraqueño, algo así, no estamos hablando de las proporciones, pero el sentimiento que hay hacia esa zona de la ciudad es importante. Es como la importancia que le dan muchos países suramericanos a la cordillera andina. Exactamente, es importante, es un cerro muy importante. Zonas como Albrook, la ciudad del saber, hoy día la gente llega y ve la ciudad del saber y dice, oh, qué maravilla que existe eso. Vas a descubrir, si no estás aquí en Panamá, vas a descubrir que es la ciudad del saber y te va a sorprender entender qué había antes allí y lo difícil que era para un panameño entrar en esa zona. Luego vamos a hacer también un programa sobre... con los otros temas y un poquito vamos a hacerlo rápidamente. Colón, la otra exquisita y vibrante ciudad panameña. Hoy día, quien va a Colón se asusta y dice, ay, pero qué ciudad tan fea. Pero resulta que Colón fue una joya. El casco antiguo de Colón está bastante deteriorado. Yo lo he pasado, lo he caminado. Pasar cerca de lo que es... sí, pero es muy fácil decirlo sin conocer la historia. Por eso digo que cuando tú te bajas tú vienes a Panamá en un crucero y te bajas en Colón, porque está la zona libre, y la gente atraviesa, porque yo he tenido amigos que me dicen, fui a Panamá y es la cosa más horrible que he visto. ¿Por qué? Porque lo pasaron en autobús por esa zona que está tan deteriorada, donde están casas completamente corroídas, que han tratado de remodelarlas, acomodarlas. O sea, Colón no luce ni la mitad de lo que es, y mucha gente se lleva una mala impresión por eso. Claro, pero es lo que te digo, es como llevarte una mala impresión del Chorrillo. Por Aquí supuesto. en Panamá existe un motivo muy importante, y eso te lo puedo decir más que todo ahora que tengo amistades en la universidad que son colonenses, y o sea, los colonenses no es lo que te pintan. Claro que no, a lo que voy, y por eso es que queremos hacer el especial, es mostrarle la cara real de Colón, aunque hoy día hay muchas edificaciones que se ven terribles y hay una cultura también de violencia en Colón que no la puedes tapar con un dedo. Eso tiene una razón de ser. Colón fue una de las urbes más importantes de la República de Panamá. Tiene una historia interesantísima, nace con la necesidad de hacer el ferrocarril. Digamos que la historia de Colón está unida al caballo de hierro, pero Colón en su momento fue una ciudad diseñada casi que a la perfección. Mucho tiempo después se crea en Colón, en la ciudad de Colón, lo que le llaman la zona libre de Colón o la zona franca, que es una zona muy importante, no solamente para Panamá, sino que tiene una importancia en toda la región, en la parte comercial, y Colón es mucho más de las cosas extrañas que de repente mucha gente comenta, sobre todo en las redes sociales. Ay, qué cosa tan espantosa Colón, pero resulta que Colón tiene una historia, y hacer un programa sobre esto le va a permitir a usted, si en algún momento pasó por ahí y se llevó una mala impresión,
conocer la parte excelente de Colón. Y Colón también es muy bonito, te lo puedo decir. Colón es bonito, no he ido personalmente, pero las partes que he visto y las partes que me comentan mis amistades, tiene sus partes muy bonitas. Claro que sí. Lo que pasa es que a la gente se le hace más fácil recordar lo malo. Lo que pasa es que lo malo, aunque es muy pequeño en comparación con el resto, ha marcado importancia por ciertos sucesos que se han dado y que se han dado Y claro, una cobertura. existen problemáticas sociales en Colón, pero que más allá de simplemente decir que Colón es feo, lo que le queremos traer con este especial es precisamente decir que hasta las mismas personas en Colón conocen las problemáticas sociales que hay. Y son temas bastante particulares y que se puede hacer, uno podría hacer una tesis sobre la historia particular de Colón, sobre todo la parte sociológica. Sociológica, ¿sí? claro. Y socioeconómica también. Entonces existen muchos motivos por los cuales las cosas ocurren y Colón es una provincia Lo que pasa es que, fíjate, incluso hay que por muy cierto bonita. lo descargué en este momento, hay un libro, una investigación, no sé si es un arquitecto, que él hace una comparación de Colón como era y los edificios que están corroídos y hace la fotografía del antes y después. Y es muy impresionante saber, y creo que en parte de ese programa quiero hacer ese trabajo, traer a colación, ir a los lugares que más se ven de repente de edificaciones que tú dices, pero qué cosa tan fea, y tener, porque eso está documentado, cómo era ese edificio antes de llegar a ese punto. Es algo interesante que la gente pudiera conocer. Es descubrir el brillo que tenía una ciudad, la importancia además, fíjense que hasta donde tengo entendido, es la primera ciudad de Centroamérica más poblada por el lado del Caribe. Tiene una importancia relevante que se ha visto mermada con el tema de la zona franca, pero tuvo una relevancia. Y luego poder decir también que siempre en las ciudades portuarias a nivel mundial tienen su parte encantadora, pero también tienen su parte fuerte. Entonces entrar un poco también en esa dinámica universal de lo que significa ser una ciudad portuaria. Y ya para cerrar, decirles que también queremos hacer un especial en estas historias, en estas rutas del Revolú, un programa especial que se llame Los Sabores de Panamá. Panamá tiene una gastronomía espectacular. Se entra a patada y kung fu, por decirlo de alguna forma folclórica, con el ceviche. Recuerda que está el ceviche peruano y está el ceviche panameño. Entonces hay un gran revolú en torno a cuál es más sabroso, cuál es el original. No sé si lo hiciste a propósito, pero el título me recuerda a los sabores del chorrillo. Claro, porque los sabores del chorrillo son esos platos populares pero panameños. El lugar en particular, claro, los sabores del chorrillo es el fritódromo tal cual, literal, en la ciudad. Es una iniciativa súper interesante porque fueron mujeres o familias enteras que en el barrio del Chorrillo fueron famosos por platos típicos panameños que ellos hacían. Cuando tú te querías comer un buen pescado frito, tenías que ir al Chorrillo a una casa de familia. Resulta que llegaron un grupo de chefs, los organizaron, los entrenaron, les dijeron cómo manipular los alimentos y crearon algo que en la forma popular sería decir el fritódromo, porque es un lugar donde todas las comidas son fritas. No todas, pero una gran parte. Pero se le conoce como el fritódromo. Y entonces allí se reúnen esas familias que por años le han dado sabor al chorrillo y entonces pues presentan estos platos típicos tradicionales. Hay otras fondas muy interesantes en Panamá. La fonda es como que, por decirte, el equivalente a una tasca en España, pero es, digamos, comida típica panameña, con esos platos especiales que son tan variados, porque Panamá tiene desde sus tortillas de maíz, que son exquisitas, las hojaldras, que son a base de trigo. Estamos hablando, por ejemplo, de la forma tan particular como preparan los pescados, el ceviche panameño, que las veces que he entrevistado a gente entendida en la materia, dice que el original es el de Panamá y no el de Perú, y entonces tienen esa competencia, porque el ceviche peruano es muy bueno y la gastronomía peruana además, es de 5 estrellas a nivel internacional. Y además Panamá tiene lugares literalmente emblemáticos de comida, como bien lo puede ser Quesochela. Correcto, y que bueno, y que hay una tradición detrás de eso, pero también tiene otras cosas, no solamente pescado, marisco, maíz, tiene cosas como por ejemplo, no sé, el chicharrón, que tienen una forma particular de hacerlo, tienes el patacón, que es muy distinto al patacón venezolano, tienes por ejemplo los tamales, tienes el tamal de olla y el tamal de hoja, tienes que es muy distinto del mexicano. Es muy diferente al mexicano, pero tiene su
particularidad. El sancocho panameño para mí es el favorito, es lo que más me gusta. Tiene una cosa que se llama carimañola, que es una especie de buñuelo de yuca relleno con carne. Vaya, la cocina panameña es una tradición increíble, y cuando tú hablabas de los chinos y la cultura que dejó los chinos, el panameño ama el arroz. O sea, creo que es uno de los platos más consumidos en el país. Allá hay muchos, hay particulares alimentos chinos que fueron muy bien adaptados a la cultura panameña, por lo menos el wonton, o aquí la comida china se beneficia mucho la parte marina, la parte del camarón, la parte de los pescados, porque Panamá es un país que tiene una importante industria pesquera. Correcto, y por eso es que está, por ejemplo, el mercado de marisco. Y también está, pues por supuesto, en esto que le decimos los tamales, que si el tamal el tamal tableño o el chorizo tableño, hacia el interior también hay una cultura interesante. Y cuando hablamos de los sabores de Panamá, viene la parte favorita del señor Neto, el café. Pensé en otra cosa, pero bueno. ¿Cuál es la otra? Pensé que iba a decir licor. Oye, del licor también está el seco herrerano, tiene una tradición. No solamente el seco herrerano, el ron abuelo, hay whiskies tradicionales de Panamá, pero muy particularmente es el seco y el ron por un motivo en particular, y es la importancia de la caña de azúcar en Panamá. Que hay una tradición también allí en esa cultura. El agua de caña es muy buena. Exactamente. Que no es alcohólica, pero que es literalmente agua de la caña de azúcar. Sí. Los preparan por lo menos en... ¿Cómo es que se llama el mercado que movieron recientemente? El San Felipe Neri. Ajá, el San Felipe Neri. Tú puedes ver a las personas preparando el agua de caña. Sí, correcto. Pero bueno, Panamá también en su cultura gastronómica es una cosa que es un revolú de sabores. Ahora este revolú no es por la parte negativa, es por la parte positiva, porque es una mezcla de cosas, de sabores de todos los países. Fíjate que una de las cosas que a mí me impresionó es que en esta fonda de comida tradicional se sirve una especie de torta a base de bacalao. Creo que le dicen torrejas de bacalao. Y yo me quedo pensando, ya va, pero espérate, el bacalao es algo tradicional para los portugueses, pero al mismo tiempo, en Portugal no es que pescan el bacalao lo pescan en Noruega. Pero entonces fíjate tú, la interculturización llega al punto de que el bacalao, que uno lo relaciona más con los portugueses, termina siendo un plato típico también aquí en Panamá. Y tú dices, ¿en qué momento? ¿Cómo llegó ahí? Exacto. Pero bueno, creo que ya con eso... ¿Cerramos el programa ya? Ya cerramos. Estos dos primeros programas del año 2021 simplemente son una propuesta que se llama Las Rutas del Revolú. Queremos hacer honor a lo largo de este año 2021 a este país que nos ha acogido, Panamá, que tiene una cultura y una historia espectacular que va mucho más allá de lo que todo el mundo conoce, que es el canal, o de la música de Rubén Blades o Rubén Blades. Pero obviamente no quiere decir que ahora Calidoscopio solamente va a ser programas de... Claro, simplemente una propuesta de algo que queremos llevar a lo largo de este 2021 para traerles mucho más contenido y mucha más información a ustedes. Por supuesto vamos a seguir sacando podcasts como lo hemos hecho en estas dos ocasiones a lo largo del año, y vamos a seguir sacando nuestros programas especiales, así que manténganse en vivo. Y ya con esto nada más recordarles las redes sociales, que todas son @tucalidoscopio, la página web www.calidoscopio.live. ¿Y algo más que añadir, chica X? Sí, claro que sí. Recordarles que no solamente se trata de podcast, sino que justamente en la página web de nosotros vamos a tener artículos, vamos a intercalar estos podcasts para YouTube con artículos distintos, porque no todo nos cabe en los podcasts ni todo lo podemos poner en los artículos, pero también la expectativa de que en algún momento en este año 2021 vamos a retornar a nuestras emisiones con la gente de Sica Radio, porque también ese es otro formato, la radio digital, a través de la cual nosotros hemos podido llegar a mucha audiencia y pues que tiene una importancia para tener distintos tipos de contenido. El mundo es gigante. Calidoscopio es un espacio para explorar distintos temas desde distintos ángulos, y solamente en estos dos primeros podcasts les hemos llevado un pedacito de ese gran calidoscopio que tiene nuestro calidoscopio, contenidos de todo tipo, para todo formato, para toda gente, y lo más importante, una variedad de temas, porque el mundo es un calidoscopio. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.